Se tiene que tejer la parte derecha exactamente igual como tejimos esta pieza. Al momento de tejer la vuelta 9 se tienen que tener los cuadros al lado revés, y al empezar la vuelta 10 también tienen que estar al lado revés. Y así tenemos la parte derecha terminada. Tengo 98 cadenas para empezar la espalda. La voy a empezar de abajo igual que la parte del frente. Paso 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la siguiente empiezo a tejer el primer punto alto. En total voy a tener 96 puntos altos. De la primera vuelta hasta la vuelta 9 vamos a tejer los 96 puntos altos. Tengo 96 puntos altos. En las 8 vueltas voy a tejer la vuelta 9 para unir a los cuadritos. Los cuadritos deben de estar al lado derecho. Aquí empiezo con 3 cadenas. Después de las 3 cadenas doy vuelta y deslizo en la esquina y tejo 2 puntos altos. Y en el siguiente espacio deslizo. Los puntos altos que se van a estar tejiendo es uno en cada espacio. 2 puntos altos. Deslizo en el espacio de cadena. 2 puntos altos. Deslizo en el espacio de cadena. 2 puntos altos. Deslizo en el espacio de cadena. 2 puntos altos. Deslizo en el espacio de cadena. 2 puntos altos. Aquí tengo el primero y el segundo. Y deslizo en el espacio de cadena. Aquí, como estamos en la esquina del cuadrito, vamos a tejer 3 puntos altos. Después de deslizar el punto, son 1, 2 y 3. Y deslizamos en la esquina del siguiente cuadro. Aquí tenemos 16 puntos altos para unir el primer cuadro. Son 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 3 son 16 puntos altos. Así vamos a tejer 16 puntos altos en cada cuadro para tener la cantidad de 96 puntos altos. Aquí empiezo con el siguiente cuadro con 3 puntos altos. Tengo 2 y 3 y deslizo en el siguiente espacio de cadena. Y así vamos a continuar nada más en las esquinas de cada cuadro. Aquí se termina una esquina, son 3, y se empieza la siguiente esquina y son 3. En las esquinas solamente lleva 3 puntos altos y en la mitad lleva 2 en cada espacio. Vamos a terminar la vuelta 9. Aquí termino la vuelta 9. Tengo los 2 puntos altos, deslicé en la parte de la esquina y termino con los 3 puntos altos. Tengo 1, 2 y el último en la tercera cadena y deslizo en la esquina del cuadro y ahí está terminada la vuelta 9. Aquí necesito cortar el hilo para continuar la vuelta 10. Aquí corté el hilo, anudo en la esquina. Al lado derecho todavía están los cuadritos. Aquí está anudado el hilo para tejer los 3 puntos altos en la esquina. Es más fácil, más rápido a tejer en la parte de arriba que ir uniendo lo que se tejió en la parte de la vuelta 9. Así es de que esto es más fácil porque tenemos que estar tejiendo los mismos espacios, 16 puntos altos en cada cuadro,
Aquí tengo los primeros 16 puntos altos. En la última esquina tengo el último grupo de 3. En el siguiente espacio de la esquina del siguiente cuadro empiezo con los 3 puntos altos en el mismo espacio y voy a continuar con 2 puntos altos en cada espacio y termino la esquina con 3 puntos altos. Y así termino la vuelta 10 con 96 puntos altos. Aquí está la vuelta 10 terminada con los 96 puntos altos. Vamos a continuar tejiendo estos mismos puntos que son 96 hasta la vuelta 23. Estoy en la vuelta 23. Voy a empezar la vuelta 24. Le doy vuelta al tejido y deslizo 4 puntos. Este es el primero. 2, 3, 4 y empezamos a tejer en el siguiente punto deslizo con 3 cadenas y un punto alto en el siguiente espacio. Aquí vamos a hacer una disminución cuando estemos tejiendo la siguiente vuelta y terminamos la vuelta 6 puntos antes, 6 puntos para terminar la vuelta 24. En los siguientes 2 hago la disminución y dejo los últimos 4 sin tejer. Ahí tenemos 88 puntos altos de la vuelta 24. La 25, 3 cadenas y se hace una disminución en estos 2 primeros puntos que son las 3 cadenas y el punto alto y tejo cada punto en la vuelta 25 para hacer la disminución al final de los 2 espacios de punto alto. Termino la vuelta 25 con la disminución. Aquí tengo el punto alto sin cerrar arriba de los 2 puntos, el siguiente punto alto y ahí está la disminución y tenemos 86 puntos en la vuelta 25. Voy a continuar tejiendo la vuelta 26, 27 y 28 disminuyendo un punto en cada lado para tener al final en la vuelta 28 80 puntos. Aquí tengo hasta la vuelta 28 80 puntos. Voy a tejer de la vuelta 29 a la vuelta 40 los mismos puntos que son 78. Ya no vamos a disminuir. Tejo las 3 cadenas para el primer punto alto y en cada espacio tejemos un punto alto y así vamos a continuar hasta la vuelta 40 con 78 puntos. Aquí ya tengo la vuelta 40 con los 78 puntos y separo los 2 hombros con 24 puntos y 24 puntos y en el cuello tenemos 30 puntos. Voy a empezar a tejer hasta la marquita para terminar un lado de este hombro y después tejemos este. Empiezo la vuelta 41 con 3 cadenas y tejo 22 puntos altos para hacer una disminución al lado del cuello. Vamos a contar las 3 cadenas como siempre, como el primer punto alto. Tengo 22 puntos. El último no lo he cerrado, lo voy a cerrar en un solo punto con los siguientes 2 puntos. Aquí tengo el primero de los 2 y el último. Aquí vamos a hacer 2 puntos de disminución en la vuelta 41. En total tenemos 24 puntos. La vuelta 42 con 3 cadenas, el primer punto y un punto alto. Vamos a tejer en total 14 puntos altos. Estos 2 puntos los vamos a contar como un solo punto en la siguiente vuelta para hacer una disminución al lado del cuello en la vuelta 42 y tejemos los 14 puntos altos. La vuelta 42, aquí tengo los 14 puntos altos, medio punto doble en el siguiente punto, medio punto doble, 3 medios puntos, y un punto deslizado
en el siguiente punto y ahí tenemos 2 puntos altos que no se van a tejer en la vuelta 42. La vuelta 43 empezamos a tejer hacia el lado del cuello. Vamos a deslizar desde el segundo punto 7 puntos deslizados. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 medios puntos, un medio punto doble y 8 puntos altos. Tengo 3 puntos, 4, 5, 6 y 7. En los 2 puntos de la vuelta anterior tejemos solamente uno para tener los 8 puntos altos en la vuelta 43. La última vuelta del hombro estamos tejiendo la espalda. Son 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos 3 puntos altos. Aquí tenemos 3 puntos altos, medio punto doble y medio punto doble en el siguiente y 3 medios puntos, 1, 2 y 3, y ahí terminamos el hombro en la vuelta 44. Ahí cortamos el hilo y tejemos este hombro igual como tejimos de la vuelta 41 a la vuelta 44 y vamos a terminar de tejer la espalda. Ahí ya tengo los hombros tejidos. Empiezo a tejer la manga. Para eso tenemos que tener ya tejidos los 4 cuadritos al lado derecho y tengo 64 cadenas. Las voy a deslizar a un solo lado y en el primer punto deslizo para hacer un círculo y empezar por el puño de la manga y tejo 3 cadenas para el primer punto alto y un punto alto en cada cadena. Y así tejemos 6 vueltas con los 64 puntos. Cerramos en la tercera cadena y así empezamos cada vuelta con 3 cadenas y cerramos en la tercera cadena. De la vuelta 1 a la vuelta 6. Aquí tejí las 6 vueltas con 64 puntos. Empiezo la vuelta 7 para unir el tejido a los cuadritos al lado derecho. Con estas 3 cadenas empiezo a deslizar el punto en la esquina del cuadro que vamos a unir. Aquí tenemos la otra esquina del siguiente cuadro. En este deslizo y como estamos en la esquina voy a tejer 3 puntos altos. No voy a contar las 3 cadenas. Aquí tengo 2 y 3. Y deslizo en el siguiente espacio de la esquina. Y voy a continuar tejiendo 2 puntos altos. Solamente en las esquinas vamos a tejer 3. Deslizo 2 puntos altos y deslizo de nuevo 2 puntos altos. Deslizo 2 puntos altos, 2 puntos altos, deslizo. Como ya estamos en la esquina, vamos a tejer 3 puntos altos. Tengo 1, 2 y 3. Deslizo en la esquina y 3 puntos para deslizar en la siguiente esquina. Ahí tengo los 3 puntos altos y deslizo en la esquina. Ahí están 3 grupos y 3 grupos en cada esquina del cuadro. Y de nuevo vamos a tejer, es 1, 2, 3, 4 grupos de 2 puntos altos en cada cuadro y 3 puntos altos en cada esquina de cada cuadro. Terminé la vuelta 7. Aquí tejí el último grupo de 2 y tengo 2 puntos altos. Después de deslizar en la esquina del último cuadro, tejo 2 puntos y deslizo en la tercera cadena. Y ahí quedan 3 puntos de la esquina y 3 puntos de la siguiente esquina cuando empezamos la vuelta. Y aquí están las cadenas, que es el primer punto de la vuelta 7. Ahí corté el hilo y vamos a empezar la vuelta 8
En la esquina del primer cuadro voy a anudar el hilo, voy a anudar 2 veces y empiezo a tejer las 3 cadenas para el primero, 2 y 3. En cada esquina vamos a tejer 3 puntos altos y en los siguientes 2 puntos altos en cada espacio, 2 puntos altos. Después de los primeros 3 puntos tenemos 2, 4, 5 grupos de 2 y en la esquina los 3 puntos altos. Y ahí terminamos el primer cuadro con los puntos altos y vamos a continuar con el siguiente en la esquina para tejer igual 3 puntos altos. Y así vamos a continuar tejiendo 3 y 3 en cada esquina y en los demás espacios 2 puntos altos. Esta es la vuelta 8 con 64 puntos. Voy a tejer 9, 10 y 11 con los mismos puntos 3 vueltas más. Ahí tengo la vuelta 11 con los mismos puntos que son 64. Desde la vuelta 8 empiezo la 12 donde vamos a hacer un aumento al inicio y al final de la vuelta. Aquí en este mismo espacio después de las 3 cadenas el aumento. Y en cada espacio tejemos un punto y al final en el último punto hacemos el segundo aumento para tener 66 puntos en total. Termino la vuelta 12 haciendo un aumento en el último punto. Ahí tenemos 2 puntos en uno y en la tercera cadena deslizo y está cerrada la vuelta 12. La vuelta 13 se va a tejer con los mismos puntos que son 66. Aquí está la vuelta 13 con los 66 puntos, la cerré en la tercera cadena, empiezo la vuelta 14 con 6 cadenas. Voy a tejer 3 puntos altos en la cuarta cadena, empiezo 1, en la segunda cadena 2 y uno más en el mismo espacio. Ahí están los 4 puntos contando las 3 cadenas. Un punto alto, voy a pasar 2 espacios, 3 cadenas para el primer punto alto y 3 puntos altos en el punto alto. De nuevo paso 2 espacios y un punto alto. 3 cadenas para el primer punto y 3 puntos altos en el espacio del punto alto. Así vamos a tejer la vuelta 14. En este primer grupo se tejió adentro de la cadena porque es el primero que se empieza y los demás por debajo del punto alto. La vuelta 14, aquí tengo 22 grupos de 4 puntos altos. Deslizo en este espacio y ahí está terminada la vuelta 14. Empiezo la vuelta 15 deslizando los espacios de cadena que son los primeros que tejimos. Aquí está al final, ahí tenemos el último punto deslizado, medio punto, 2 cadenas y medio punto en cada espacio de las 3 cadenas. Así vamos a tejer la vuelta 15. La vuelta 15 tengo las 2 cadenas y deslizo en el medio punto y empiezo la vuelta 16 con 3 cadenas para el primer punto alto y 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Así vamos a continuar para terminar la vuelta 16, un punto alto en el medio punto y 2 en el espacio de 2 cadenas. Y vamos a continuar tejiendo de la vuelta 16 a la vuelta 21, que son 6 vueltas, contando esta con los mismos puntos que son 66 puntos altos. Terminé hasta la vuelta 21 con 66 puntos. Voy a tejer la 22 y la 23 igual que la 14 y la 15
que son las 6 cadenas, y en la cuarta cadena un punto alto, y en la segunda 2 puntos altos. Paso 2 espacios y tejo el punto alto con los 3 puntos altos en el espacio del punto alto. Y la vuelta 23 va a ser el medio punto con el espacio de 2 cadenas y el medio punto. La vuelta 23 son el medio punto y 2 cadenas, medio punto y 2 cadenas. Empiezo la vuelta 24 como las vueltas anteriores que tejimos con 66 puntos. Voy a tejer una vuelta con los mismos puntos, 2 puntos altos en cada espacio de cadena y un punto alto en cada medio punto. La vuelta 24 la cierro en la tercera cadena y tenemos los 66 puntos. De la vuelta 24 en adelante vamos a tejer una vuelta con aumento de 2 puntos con las 3 cadenas y el aumento en el mismo espacio, y vamos a continuar tejiendo un punto en cada espacio, y al final en el último punto hacemos un segundo aumento y vamos a tener 68 puntos en la vuelta 25. Tejí de la vuelta 26 a la 34, repitiendo la 24 y 25. En el patrón van a ver las indicaciones. Terminé la vuelta 34 con 76 puntos. Voy a tejer la última, 3 cadenas y un punto en cada espacio. Vamos a tejer los mismos puntos en la vuelta 35 y vamos a empezar a tejer la sisa o la bocamanga. Terminamos la vuelta 35. Aquí cerré en la tercera cadena la vuelta 35 con 76 puntos y marqué 4 puntos de la cadena hacia este espacio que tenemos la marca sin tejer y 4 puntos al terminar la vuelta 36 que vamos a dejar de tejer. Esto es debajo del brazo, esta disminución que vamos a hacer para empezar a disminuir en la sisa. Aquí deslizo 1, 2, 3 y 4. Aquí empiezo a tejer la vuelta 36 y tenemos 4 puntos. Aquí se hace una disminución con las 3 cadenas y el siguiente punto vamos a tomar un solo punto en la siguiente vuelta arriba de estos 2 puntos y tejemos un punto alto en cada espacio, y aquí donde tenemos la marquita vamos a hacer la disminución en estos últimos 2 puntos para tener 68 puntos. La vuelta 36 tengo los últimos 2 puntos para hacer la disminución. Aquí tengo el segundo punto y ahí está la disminución. Vamos a tejer igual como la vuelta 36 hasta la vuelta 42, disminuyendo un punto al inicio de la vuelta y al terminar la vuelta, para tener al final de la vuelta 42 56 puntos. Ok, aquí estoy en la vuelta 42 con una disminución en cada lado y tenemos 56 puntos altos. Empiezo la vuelta 43 con 2 disminuciones. Aquí tengo un punto y tejo 2 para cerrarlo en un solo punto, y ahí tengo 2 disminuciones, y en esta misma forma terminamos la vuelta con 2 disminuciones al final de la vuelta 43. Termino la vuelta 43 haciendo las 2 disminuciones. Aquí tengo 2 puntos altos, el último, ahí están los 3 puntos altos y cierro con un solo punto y está 2 puntos disminuidos. Voy a tejer la vuelta 44. En esta vuelta vamos a disminuir un punto. Aquí está la cadena arriba de los 3 puntos y el siguiente. Aquí hacemos una disminución, tomamos un solo punto en la siguiente vuelta. Esta es la vuelta 44. En la vuelta 43 tenemos 54 puntos. La vuelta 44 la termino con la disminución de 2 puntos, el último punto arriba de los 3 puntos
y ahí está terminada la vuelta 44 con 50 puntos altos. Voy a tejer de la vuelta 45 a la vuelta 49, que son 5 vueltas, repitiendo la vuelta 43 y la vuelta 44 para tener en la vuelta 49 34 puntos. Aquí le muestro la forma de la manga que tiene que ir tomando. Esta es la orilla donde estamos uniendo cada vuelta. Ahí tengo la parte de abajo y esta es la forma que tiene la sisa donde se va haciendo la disminución. Aquí nos faltan 5 vueltas para terminar hasta el hombro. Esta vuelta es la 49 que voy a terminar. La anterior es la 48 donde tenemos una disminución en cada lado. La 49 tenemos 2 disminuciones, son 3 puntos en un punto. Y tengo los últimos 3 puntos para terminar. Este es 1, 2 y arriba de los 2 puntos el tercero. Y ahí se hace la disminución y tenemos 34 puntos. Cerramos el punto de cadena. Aquí corto el hilo y tejemos la segunda manga igual como tejimos esta primer manga. Aquí está la forma de la manga terminada hasta la vuelta 49. Ya tenemos las dos piezas terminadas. Las colocamos al lado derecho del tejido los dos lados y las vamos a doblar en esta forma para unirlas en la parte del cuello. Este es el cuello, esta parte de aquí es el hombro y la sisa. Aquí tenemos las dos piezas juntas al lado derecho y vamos a hacer la costura al lado derecho del tejido. En esta forma la vamos a unir para cuando doble el cuello, ahí la costura no se va a ver. Empiezo en el primer punto tomando 2 hilos de cada lado en el primer punto y voy a seguir en el segundo punto. Tomo 2 hilos del punto alto y regreso a los primeros 2 hilos o las 2 hebras del primer punto. El segundo punto, 2 hebras con el punto anterior, que es el segundo. Tomo un nuevo punto con el punto anterior que se unió, donde ya pasé la aguja, un punto nuevo con el punto anterior. Un punto nuevo, tengo que tomar los 2 hilos de la cadena con el punto donde ya pasó la aguja, un punto nuevo con un punto anterior. Así vamos a unir la parte de atrás del cuello, un punto nuevo y un punto anterior. Si ya tenemos terminada la costura del cuello, vamos a colocar la espalda al lado derecho hacia arriba el tejido. Aquí en esta parte del cuello marqué la mitad, 15 puntos y 15 puntos, porque aquí en el centro vamos a colocar la costura del cuello en la espalda. Solamente que esto empezamos a colocarlo. Si este es el lado derecho donde está la costura, lo tenemos que acomodar en esta forma. Esta es la bocamanga y esta es la bocamanga. Y este es el lado revés de la parte del frente. Y la costura va a quedar hacia la parte del derecho del tejido. Porque cuando dobla el tejido va a quedar la costura debajo del doblez del cuello. Así es de que aquí en la mitad vamos a marcar donde tenemos la costura y la mitad del cuello. Por ahí empezamos y marcamos el hombro. Aquí tenemos el hombro. Este es el hombro y esta es la parte del cuello y la espalda. Vamos a estirar un poco el cuello para cuando estemos pasando el hilo con el gancho se va a ir uniendo. Esta esquina que tenemos en la espalda, esta va a tomar espacio igual que el espacio del cuello de la espalda.
y aquí vamos a unir el cuello. En la esquina va a estar el cuello, aquí lo marcamos y este es el hombro. Aquí está la bocamanga. Vamos a unir esta parte. Todo es seguido el hombro. Seguimos con el cuello. Ahí tenemos el espacio, la mitad y la mitad igual que la primera que les muestro. Se puede empezar a unir de cualquier lado de los hombros. Aquí empezamos, aquí anudé en el primer punto de cada lado, medio punto, 2 cadenas, y en este espacio que tenemos, para que no quede muy abierto, lo vamos a tomar. Aquí tengo un espacio que pasé, aquí también tenemos que pasar un espacio en la parte de atrás, 2 cadenas, y vamos a ir tomando más o menos el espacio que no quede muy abierto, 2 cadenas. Lo tenemos que ir midiendo que quede el espacio cubierto hasta la esquina, 2 cadenas. Aquí estoy pasando un espacio. Aquí tengo que dejar más espacio en la parte de abajo porque es más grande el espacio de la parte de abajo. Después del medio punto, 2 cadenas. Aquí tomo este espacio que tengo aquí y medio punto. Así vamos a ir uniendo hasta esta esquina. Después de la esquina vamos a ir estirando el punto y así lo vamos a ir uniendo hasta el siguiente hombro para terminarlo en este lado. Aquí está terminado toda la parte de los hombros y el cuello. Estamos al lado revés del tejido. Vamos a empezar en la parte de abajo a unir los lados hasta el espacio donde empieza la sisa, en la misma forma que unimos esta parte de los hombros. Aquí voy a anudar el hilo y coloco el hilo para la parte de atrás para empezar. En el siguiente lado voy a tejer el punto deslizado. Podemos unir con punto deslizado o medio punto. Aquí tejo 2 cadenas y en el mismo espacio tomo el punto alto y el punto alto y deslizo. Podemos tejer 2 o 3 cadenas según sea el hilo que esté tejiendo. Aquí deslizo. Como les menciono, pueden tejer medio punto o punto deslizado como guste. Es igual, solamente que con el punto deslizado queda un poco más exquisita la unión de las piezas. Así vamos a seguir hasta llegar a esta parte. También podemos usar la aguja con el hilo para unir las piezas. Aquí yo estoy usando la aguja. Ahorita le voy a decir cómo lo estoy uniendo con la aguja. Como le guste, como sepa hacerlo también. Si no, se puede guiar en esta forma que estoy mostrando. Aquí está toda la costura al revés. La manga la vamos a colocar, aquí está al lado derecho del tejido. La voy a poner por debajo. Para ponerla donde fuimos uniendo las vueltas antes de disminuir. Aquí tengo las cadenas. Esto va a ir aquí en la costura y lo marco. Solamente tenemos que hacer esto para guiarnos y cómo continuar. Ok, con el mismo hilo que unimos este lado, vamos a continuar uniendo la manga. Aquí está la marquita que pusimos y aquí termina la última vuelta de la manga. Esta es la última vuelta. Tomo 5 vueltas, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta tiene que quedar, voy a retirarla de aquí, debe de quedar exactamente en el último punto y contamos de nuevo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y de este lado igual también
Tienen que ser 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Tenemos que mover esto para fijarlo exactamente en la vuelta. Y ahí tenemos las 5 vueltas. Y lo que queda en la parte de abajo de la vuelta, que es lo de adentro, esto lo vamos a ir acomodando en la manga. Perdón, en la parte de la espalda y en la parte del frente. Ahora, ¿cómo vamos a continuar con esto? Voy a retirar la marquita, ya sabemos cuál es el punto para empezar a unirlo. El cuello lo unimos con un punto nuevo con un punto anterior. Un punto nuevo con un punto anterior. Y no cruzamos la hebra por arriba, sino que solamente todo fue por el lado, por un lado el hilo, no cruzó. Aquí sí va a ser diferente porque como tenemos punto alto, no podemos hacer lo mismo. Nos vamos a confundir mucho. Esta unión es la misma que hice aquí. Esto que voy a empezar. Esta es otra forma de unir cualquier prenda que vaya a tejer. Aquí sí tenemos punto alto y punto alto. De todas formas vamos a unirlo igual. Voy a cruzar la hebra por arriba. Cruzo la hebra por arriba. Tomo un punto de cada lado, pero siempre tienen que ser 2 hebras de cada lado. Y siempre tenemos que tomar la cadena completa porque hay veces que está para adentro del lado derecho, porque este es el lado derecho. Si se fija, aquí está la cadena en este espacio. Si no, nos va a quedar un hilo como resaltando en la costura por el lado por el lado derecho. Aquí ya estoy haciéndolo mal, así por arriba, tomando los 2 hilos. Aquí están los 2 hilos de lado, los 2 hilos. Siempre a un solo lado vamos a estar tomando el punto. Ok, vamos a ir acomodando la parte de la manga porque es la que tiene más puntos. Esto es más fácil, más rápido. En esta forma la costura y queda mejor. Por la clase de hilo que tengo, si lo hago con el gancho queda como muy abierto y se nota mucho el punto. Y así con la aguja queda mejor en esta forma. Usted tiene que ir viendo según el hilo que tenga, es como va a unir el tejido. Así vamos a continuar todo alrededor hasta terminar en esta misma costura. Y así como unimos este lado con la manga, vamos a unir el siguiente lado. Ya terminé todas las costuras de unir las piezas. Voy a colocar la prenda al lado derecho. Ya perdí y corté las puntas. Ahí están las costuras. Esta es la manga. Aquí tenemos la manga. El cuello. Aquí está la costura del cuello. Aquí está el hombro. La manga por dentro. El lado, así es de que, y la costura por atrás del cuello, lo doblamos y ya va a estar ahí en esta forma tapando la costura. Vamos a tejer 2 vueltas de medio punto, todo alrededor de la orilla del tejido, todo, la prenda, el cuello y la parte de abajo, los lados y también las mangas. Si gustas tejerle las 2 vueltas de medio punto también a las mangas, es ya la terminación. Según le guste terminar la orilla, darle la forma que más prefiera. Tejí una vuelta completa de medio punto. Aquí en el costado la empecé y la terminé. Y empiezo la segunda vuelta. Hasta este espacio voy a tejer el segundo punto, la segunda vuelta. Y vamos a tejer el ojal. Tengo 3, 4, 5, 6. Son 6 cadenas. Y voy a pasar 4. 1, 2, 3, 4. Para tejer un punto deslizado. Y empiezo para cubrir las cadenas. Medio punto. Vamos a tejer como unas 7. Tengo 3, 4. 5,
6 y 7. Ahí tengo 7 y empiezo en el siguiente punto para ir tejiendo. Aquí depende del botón que vaya a colocar en este espacio. Aquí voy a continuar el medio punto. Pasando el cuadro voy a colocar el segundo botón. Solamente lleva 2 botones, o si usted prefiere colocarle 3, también es según lo largo que vaya a tejer. Aquí empiezo, este es el último, y tejo las 6 cadenas y paso 4, deslizo y de nuevo empiezo los medios puntos, que van a ser 7. Tengo 3, 4, 5, 6 y el último 7, y de nuevo empiezo en el siguiente punto para terminar toda la vuelta y deslizar en el punto donde empezamos esta segunda vuelta. Para empezar a cubrir el botón voy a colocar el hilo de esta forma para tener el primer lazo, una cadena y 10 medios puntos. Tengo 2. Se teje la primera vuelta con 10 puntos. Se sigue la segunda vuelta aumentando cada 2 puntos un punto. Como 3 vueltas se aumenta para que tenga la forma del botón. Ya teniendo la forma del botón, se coloca el botón y se va disminuyendo los puntos para que vaya cerrando la parte de atrás del botón, y ya se queda en el centro. Se corta el hilo y está listo el botón. Aquí ya tengo un botón colocado, está ya cosido, y aquí el ojal está tomando el espacio de las 2 vueltas, así es de que en las 2 vueltas en medio voy a unir este botón. Terminé la orilla con 2 vueltas de medio punto. A los puños no les tejí nada, solamente así los dejé con la cadena de base, porque como ya es el largo que necesito. Espero que le haya gustado este proyecto, que tenga un excelente día y los invito para mis próximos proyectos. Gracias.